Estoy en el libro de Isaías, capítulo 10, verso 27. Isaías 10, 27. Dice así la palabra del Señor: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Si usted lee el título que lleva su Biblia, dice Asiria, instrumento de Dios. Asiria fue un enemigo acérrimo y declarado del pueblo de Israel. Y cuando Asiria invade Jerusalén, que estaba el rey Ezequías, ellos van en oración a Dios y Dios libera a su pueblo de este enemigo. Pero hay dos personajes que sobresalen en esta historia: el rey Ezequías, que ora en el templo, y el profeta Isaías, que viene con la palabra de juicio sobre Asiria. Entonces, cuando dice acontecerá en aquel tiempo, está pronosticando, vaticinando, está dando un oráculo a futuro de que iba a venir un enemigo. El enemigo iba a venir, diga conmigo, el enemigo iba a venir. Dios iba a permitir que venga el enemigo. Como Dios también a veces permite las pruebas, las crisis, las circunstancias. Pero tiene una buena noticia el profeta. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Pero el yugo se pudrirá a causa de la unción. En el sentido literal del pasaje, de la historia, ¿qué unción fue la que pudrió el yugo? La unción del rey, que oró a Dios en el templo, y la unción del profeta, que recibió la palabra de juicio contra Asiria. Esa fue la unción que despedazó una nación enemiga. Ahora déjeme ponerlo en estos términos. Así como Israel fue oprimido por Asiria, quiero hacer una analogía en esta noche. Los cristianos somos muchas veces sometidos y perseguidos por Satanás. Claro que eso no es una novedad. Jesús mismo en el capítulo 4 de Mateo nos relata la historia donde Jesús mismo tuvo que enfrentarse al rigor espiritual de Satanás, donde lo atacó durante 40 días y 40 noches. Recuerda el episodio, el ayuno de Jesús. Pero dice que cuando Jesús salió de la tentación del desierto, salió en el poder del Espíritu Santo. Así que cada cuestión que le acontezca a usted, cada prueba, cada ataque, cada tentación, cada circunstancia en la que usted se vea rodeado de tinieblas, sepa que de esa situación saldrá más ungido de lo que entró. Pero ahora quiero tomarme un breve espacio para desmenuzar este pasaje que es extraordinario, que tiene tanto poder y tanta relevancia que merece la pena explicarlo. Dice primero Isaías capítulo 10, verso 27, acontecerá en aquel tiempo. Y quiero decir como primera medida que los acontecerá de Dios siempre se cumplen, para bien o para mal. Cuando Dios pronostica un acontecimiento, cuando Dios establece una orden de que algo va a ocurrir, ese algo ocurre. Pero dice acontecerá en aquel tiempo. Está poniendo un lapso de tiempo. Está poniendo una medida cronológica. Está poniendo un calendario. Quiero decirle que hay un tiempo de vigencia para la carga, para el yugo que oprime, para que el enemigo ponga su pie sobre nuestra cabeza. Hay lo que Pablo llama en el capítulo 6 de Efesios el día malo.
Pero ese día malo tiene un principio, pero también tiene un final. Tiene una vigencia hasta el momento en que Dios dice, basta. El apóstol Pedro lo va a decir de otra manera. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Y el diablo viene disfrazado de muchas formas. Viene disfrazado de crisis, viene disfrazado de desánimo, viene disfrazado de problema. El diablo no se le presenta y no se apersona a usted con esa fantasía dibujesca de ser un diablo rojo con un tridente en la mano. Él se va a apersonar bajo las circunstancias más imprevistas. Él es un actor extraordinario que va a tomar diferentes figuras de acuerdo a la circunstancia, a la debilidad o a la vulnerabilidad, que sabe que usted va a ceder. Así que sepa que ese acontecerá en aquel tiempo está estableciendo un margen, está estableciendo un paréntesis en el que si es necesario usted tenga que padecer. Pero cuando usted salga de ese tiempo saldrá en victoria. Claro que cuando uno está atravesando un momento infortuito en la vida, uno cree que con eso se va a quedar toda la vida. Uno dice ya, de esta no salgo, de esta no escapo. Y si escapo, ¿cómo voy a escapar? A uno se le atormenta el sentido, a uno se le colapsa la capacidad operativa para buscar solución frente a los problemas, porque uno está imbuido en el problema, en la opresión y en esa atmósfera de tiniebla y en esa tela araña que teje Satanás. Entonces uno se ve rodeado de tanta incertidumbre, duda, desánimo, que a veces hasta lo lleva a querer apartarse de Dios. ¿Alguien atravesó por esto? Pero hay un tiempo, dice, acontecerá en aquel tiempo. Así como vino la carga, la opresión, también la carga y la opresión tienen una fecha de vencimiento. Levante su mano conmigo y diga, Señor, ya tu calendario se anticipa para mi victoria. Yo no sé el día, no sé la hora, pero sé que esa victoria y ese tiempo llegará. Pero dice algo más interesante el texto. Acontecerá en aquel tiempo, y ahora note esta expresión, que la carga, que su carga será quitada de tu hombro. Habla de una carga. Y habla de una carga aquí en el sentido metafórico. El yugo era una carga en el lomo y en el cuello del animal, del buey, del asno que iba a arar la tierra. Ese era el yugo, la carga, el peso. Y aunque nosotros no andamos con ese tipo de elemento puesto, dígame si hay veces estamos tan mal, tan desanimados, que lo espiritual y lo anímico se traduce en un lenguaje físico. Y nosotros hay veces andamos con una carga, con un peso, parece que tuviéramos una bolsa de cemento cargando la espalda. ¿Cuánto le ha pasado esto? Porque lo espiritual y lo anímico se traduce y se traslada a lo físico. Por eso es que cuando atravesamos un momento determinado, con muchas pruebas, con mucho desánimo, tarde o temprano incluso se juega hasta la víctima de la salud, nos debilitamos, nos baja el sistema inmunológico, nos pescamos cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque somos una suerte de integración el ser humano. Espíritu, alma y cuerpo están tan entrelazados que cuando vos estás mal espiritualmente, terminás estando mal también físicamente. Así que dice que en ese tiempo que te pronostico, que tiene vigencia pero que también tiene vencimiento, tu carga será quitada de tu hombro. Vengo a decirte por medio de la palabra, yo no puedo quitar cargas, ninguna iglesia puede quitar cargas, ningún ministerio, ningún pastor, ningún hermano en Cristo. Él quitará la carga y esta palabra que yo estoy soltando hoy es la que te va a quitar la carga. Envió su palabra y los sanó, dice el Salmo, y los libró de su ruina. Fíjese el poder que tiene la palabra cuando se predica, cuando se suelta, que ella dice que es como la lluvia que desciende
y que moja la tierra, que riega la tierra, pero que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por eso yo sé que en esta noche la carga será quitada de tu hombro. Decir al de al lado, la carga será quitada de tu hombro. Y esta palabra tiene poder. La carga será quitada, dígaselo. La carga será quitada de tu hombro. Dele un fuerte aplauso al Señor entonces. Pero si solamente de carga se trataran los yugos, y si solamente de cargas se tratara lo que quita el Señor, también va un poco más allá. Dice, y su yugo de tu cerviz. Y acá está hablando también en una metáfora, pero está hablando de algo muy literal. Esta es la cerviz, o la cervicalgia, que tiene que ver en esa conexión de cuerpo con la cabeza. Y cuando se va a referir a la cabeza, al cráneo, al lugar donde se comandan los pensamientos, le va a llamar su yugo de tu cerviz. Y es la mente y la cabeza el campo de batalla de todo ser humano. Es aquí donde se obtienen las conquistas o las derrotas. Es aquí donde se gana o se pierde. Todo lo que ocurre afuera primero pasa por aquí adentro. Los filósofos antiguos decían que el hombre o la mujer es en la vida la suma de sus pensamientos. Proverbios dice, porque tal es el pensamiento, es él. Como usted piensa, es. Como usted conforma en su mente la vida, así es la vida delante de usted. Usted le da forma a lo que quiere lograr. Si usted tiene constantemente instalados pensamientos de derrota, bueno, usted va a ser un derrotado. Ahora, si usted se predispone a través de un pensamiento de fe, de posibilidad, de esperanza, pues usted se va a predisponer a lograr esa esperanza. No es inspirado lo que voy a decir, pero un empresario muy destacado, muy famoso, como fue Henry Ford, el diseñador de los autos en serie, que hasta nuestros días los conducimos, Henry Ford dijo, ¿crees que puedes? ¿Crees que no puedes? En ambas cosas tienes razón. Si crees que puedes, puedes. Si crees que no puedes, no puedes. Dice, el yugo de tu cerviz. Vale decir que cuando viene el enemigo no respeta jurisdicción. Te pone una carga en tu espalda, te pone una carga opresiva sobre tu cuerpo, pero también te va a tomar la mente. Y cuando te tomó la mente, tomó todo el territorio. Cuando tomó la mente, tomó todo el cuerpo. Cuando tomó la mente, tomó todo el espíritu. Escuche lo que le voy a decir y pueda rumiarlo. Hay pensamientos que se instalan en la vida de una persona que comienzan siendo esporádicos y luego comienzan a ser recurrentes pensamientos, primero esporádicos, después recurrentes y después se instalan. Son ocupas en la mente, cristianos o no cristianos, pensamientos que se instalan y terminan subyugando y controlando una conducta y una personalidad. Dele un poco de lugar a un pensamiento de desánimo. Cualquiera puede pasar por un desánimo, sí, pero tiene que sobreponerse a ese desánimo. Pero déjelo cohabitar con usted. Déjelo como un residente o como un viajero que está de paso, pero luego dele asilo, dele alojo, dele de comer, aliméntelo, abríguelo. Dele unos días más de residencia en su mente y en su corazón. Y ese desánimo terminará convirtiéndose en una depresión galopante. Deje la depresión galopante, que se quede como un residente. Sea bondadoso con él, hospédelo, diga, bueno, ya se me va a pasar, quiero estar depresivo, quiero estar así, ya va a pasar. Esa depresión se tornará en pensamientos de suicidio
Y así sucesivamente. El enemigo no respeta restricción. Alguien dijo, dale 1 centímetro al pecado y se tomará 1 kilómetro. Por eso es que es tan importante, hermanos queridos, cuando usted detecta, discierne que hay algo fuera de Dios que está ocupando el lugar de sus pensamientos, de su mente, de su corazón, es el momento oportuno para arrojarlo de allí. La Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera espíritus. Y quiero decirle que aún un cristiano puede ser influenciado por un espíritu de derrota, de depresión, de desánimo, y usted no tiene que darle lugar bajo ningún aspecto. Diga conmigo, su yugo, lo que oprime mi mente, mi cabeza, se pudrirá. Se pudrirá. Pero no puede usted, bajo ningún aspecto humano, ir en contra de estas cuestiones que son espirituales. No hay terapeuta, no hay psicoanalista, no hay psicólogo, no hay profesional, no hay consejero. Solamente lo espiritual se sujeta y se somete a lo espiritual. Y como un yugo de esta naturaleza que oprime, que cautiva, que va a coartar la libertad suya de su mente, ahí se necesita algo mucho superior a un buen consejo, a una buena terapia. Dice la Biblia, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo único que pudre el yugo es la unción. En el caso de Asiria, como le dije hace un momento en la introducción, en el contexto del pasaje, el yugo, el enemigo que vino a atacar a Israel, Dios los desbarató por la oración intercesora de Ezequías en el templo y por la palabra profética de juicio que emitió Isaías. Pero si a usted le viene un yugo de esta naturaleza, una carga, una esclavitud de esta índole en su mente, ¿a quién recurro? Dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y la unción nunca se puede disociar del ungido. Y el ungido es Cristo. La palabra Cristo es la traducción griega de ungido en hebreo. Así que cuando decimos el yugo se pudrirá a causa del ungido, estamos diciendo el yugo se pudrirá a causa de Cristo. Él es el que tiene poder para sanar. Él es el que tiene poder para libertar. Él es el que tiene el poder para abrir las cárceles, para romper las cadenas. Mateo capítulo 28, verso 19 y 20 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que si hay demonios en el ámbito espiritual, en tus cielos, toda potestad ha sido dada a Jesús. Si esa carga, esa naturaleza, ese yugo se trata de cosas terrenales, Él tiene potestad también sobre la tierra. Hermanos queridos, de esto no escapa nadie, de esto no zafa nadie. Cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, cuando uno quiere caminar para alcanzar el propósito de Dios, sepa que hay un enemigo que se le va a interponer en el camino. Israel en este momento tuvo uno de los mejores reyes, Ezequías, obediente a Dios, un hombre de altar, un hombre de entrega a Dios. Sin embargo, no hizo su piedad evasivo a que Dios tratara con él. El enemigo vendrá como río, dice el mismo Isaías, mas el Espíritu de Jehová levantará la bandera contra él. Ahora, dijimos que la unción nunca está disociada de Cristo. Nuestra libertad, el único que la puede otorgar es Cristo. Ahora, Isaías 61, del 1 al 4, quiero que me acompañen. El mismo profeta Isaías 61, del 1 al 4, dice,
como ungido. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Él entonces tiene la capacidad para podrir el yugo de aquellos que están esclavos, de aquellos que están cautivos, enajenados. Me ungió Jehová. Y escuche esto, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los... ¿Quiénes son los abatidos sino aquellos que están bajo el peso de una carga? Lo que venimos diciendo. A vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los que están bajo una carga o bajo un yugo en su mente? Cuando viene el yugo a tu mente, a tus pensamientos, estás abatido. A vendar a los quebrantados de corazón, aquellos cuya tristeza le ha partido el corazón literalmente, por pérdidas, por traiciones, por dolor, por temores. A los presos, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Sí, prescribe la condena, prescribe la causa, ahora sos libre. Ahora salís a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Escucha el verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Diga conmigo, el año. ¿Qué decía Isaías 10:27? Acontecerá en aquel tiempo. Te hablaba de un tiempo y aquí te habla de un año. ¿Cuál es el año para los que son libertados por el ungido? ¿Cuál es el año? El año de la buena voluntad de Dios. Porque Dios tiene buena voluntad para tu vida, para bendecirte, para levantarte, para fortalecerte, para ponerte de nuevo en carrera. Decí conmigo, es el año de la buena voluntad de Dios para mí. Dios quiere lo mejor para mí. Dios tiene buenas intenciones para mí. Jeremías dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que alcancéis el fin que esperáis. Sigo. El día de la venganza del Dios nuestro. ¿La venganza para quién? Para el enemigo. Para aquellos que nos subyugaron. Sean espíritus, sean circunstancias, sean apersonados bajo cualquier bandera. Ahora dice, a consolar a todos los enlutados. Y cuando hablamos de luto, hablamos de pérdidas. Y cuando hablamos de pérdidas, hablamos de cosas irreparables. Pero el que viene a ser, viene a consolar. Él es el consolador. ¿Cuántos quieren que el yugo se pudra a causa de la unción? ¿Cuántos necesitan esta bendición del cielo? Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Se le ordena que se les dé algo. En el cielo se emite un edicto. En el mundo espiritual se hace una orden y un decreto espiritual de que venga sobre tu vida, ¿qué cosa? En lugar de ceniza, gloria. Y óleo de gozo en lugar de luto. Y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Póngase el manto de alegría en esta noche sobre su vida. Porque Él ya ha dado la orden de que tu vida sea bendecida. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Escuche, reedificarán las ruinas antiguas. Hay alguien que tiene ruinas de hace muchos años. Dice, la va a reedificar. Se van a levantar. Levantarán los asolamientos primero y restaurarán ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Todo eso que uno viene acumulando, todo ese montículo de miserias que a veces está a la puerta de nuestro corazón, toda esa mugre, toda esa miseria, todo ese rastrojo del pecado o del dolor o de la aflicción, dice que los escombros de muchas generaciones vamos a sacar y en lugar de los escombros se van a edificar cosas nuevas. Qué gloriosa que es esta palabra. ¿Cómo me estoy predicando esta palabra para mí? Yo no sé usted, pero yo me estoy haciendo un banquete. Hoy no hay nada para comer, ya con esto es suficiente.
Esta es la comida, la entrada, el postre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere comer un poquito más todavía? Hay, ¿Cuántos quieren comer un poco más? Fíjese lo que dice, vuelva a Isaías 10:27, por favor. Dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y cuando el yugo se pudre, cuando se rompe esa cautividad, cuando uno experimenta ahora la sanidad, la liberación, ocurren dos cosas que están en el mismo pasaje. Verso 20. 10:20. Otra vez. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, ¿está siguiendo? Nunca más, diga conmigo, nunca más. Fuerte, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Mi pregunta en esta noche es, ¿en quién te apoyas? ¿O en quién te apoyaste tanto tiempo y te terminó hiriendo? ¿En quién te apoyas? ¿Te apoyas en el hombre? ¿Te apoyas en tu propia justicia, en tu propia piedad? ¿Te apoyas en tu propia seguridad, a la que siempre le pusiste el pecho a las balas, al que siempre solucionaste los problemas? ¿En quién te apoyas? ¿En tu propio criterio? ¿En tu propio sentido común? ¿Te apoyas en tus fuerzas? Te va a terminar hiriendo. Dice, nunca más. Nunca más. Ahora se apoyarán en Dios. Yo me apoyo en Dios. Yo cuando tomo decisiones me apoyo en Dios. Yo cuando doy un paso me apoyo en Dios. No confío ni en mí mismo, confío en Dios. ¿En quién está tu apoyo? Así que a partir de ahora, nunca más te apoyes ni en vos ni en nadie, solamente en el Santo de Israel. Pero segundo, te dije que hay dos cosas que se desprenden cuando el yugo se pudre. Verso 21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y uno para volver, primero tuvo que haberse ido. Uno para volver, primeramente tuvo que haber tomado malas decisiones. Si no, no vuelve. ¿Cuándo el ser humano vuelve? Cuando retorna al camino. Cuando vio que en algo se equivocó, lo hizo mal. El hecho de volver a mí me habla de varias cosas, pero una de ellas es arrepentimiento. Desandar el camino que anduve. De poner el pensamiento que hasta el momento pensé que estaba bien, pero me di cuenta que no, que tengo que volver porque estaba mal. ¿Me está entendiendo? Así que es extraordinario cuando el yugo se pudre a causa de la unción, porque ahora yo ya no me apoyo en mí mismo y a partir de ahora ya no sigo mis caminos, sino que me vuelvo a Dios. Pero como si esto fuera poco, quiero compartir algunos tipos de yugos a los cuales podemos estar familiarizados. Lo quiero trasladar a todo esto que es un lindo mensaje espiritual a la realidad. Vamos a poner los pies sobre la tierra. Hay varios tipos de yugo a los que podemos estar sometidos sin darnos cuenta. Podemos identificarlo en nuestras vidas, todavía no nos hemos dado cuenta. Pero por la palabra que arroja luz, que alumbra al sabio y al sencillo. Primera de Reyes 12:4 o Segunda de Crónicas 10:4 nos habla de un episodio donde Salomón, el hijo de David, tuvo un hijo, Roboam. Roboam fue rey de un sector de Israel, de la tribu de Judá, porque las 10 tribus se separaron, una cuestión histórica.
La cuestión que viene el pueblo a Roboán y le dicen, te elegiremos como rey a menos que disminuyas el yugo que tu padre nos agravó. El reino de Salomón fue muy próspero, muy bendecido. Israel había extendido su dominio más allá de los límites. Lo heredó de David, que peleó todas las batallas, así que Salomón fue el niño mimado y el afortunado que disfrutó de toda la libertad que su padre le dejó. Y a su vez Salomón le deja su reinado a Roboam. Pero Salomón, para sostener ese capital del reino de Israel, agravó mucho los impuestos, el trabajo, la explotación. Así que viene el pueblo ahora con cargas. Viene el pueblo ahora con una presión impositiva peor de la que nosotros tenemos. Y le dicen, Roboam, disminuye el yugo y tú serás nuestro rey. Y Roboam, en vez de ir a consultar con los ancianos que tenían experiencia en gestión y política, va y consulta con jóvenes que se criaron con él. Entonces le dijeron, decile que el dedo menor tuyo es más grueso que los lomos de tu padre. Si tu padre los castigó con látigos, vos lo vas a castigar con escorpiones. Ahí se dividió el reino, ahí hubo un golpe de Estado, un colapso político. Israel se dividió. ¿Qué quiero decir con esto? Hay yugos que son netamente físicos, humanos, terrenales, pero que en definitiva se traduce en el mundo espiritual. La Biblia dice, cuando un justo gobierna, el pueblo se alegra. Hoy hay personas que están bajo un yugo espiritual de cansancio, de estrés, de explotación, de fatiga, de incertidumbre. Yo miraba hoy varios noticieros en forma simultánea y veía cómo la política y estos días que estamos viviendo antes del balotaje están creando toda una suerte de disparadores ideológicos, guerras tribales entre partidos. Están trayendo un desánimo, una incertidumbre, una duda acerca de la gente que algunos hasta están colapsando, no sabiendo qué rumbo tomar. Hay gente que se ve en su economía que cada vez va a estar peor. Claro, estamos hablando de gente que no conoce a Cristo, que a lo mejor no tiene la fe suficiente para descansar y para apoyarse en Dios, como hablábamos hace un momento. ¿En quién te apoyás? ¿En quién te apoyás? ¿En una política de turno? Te va a herir. ¿En quién te apoyás? En un plan trabajar. En la expectativa en un candidato te va a terminar hiriendo. Te tenés que apoyar en Jehová, el Santo de Israel. Pero es verdad que hay yugos como el cual estaba el pueblo debajo de Roboam. El segundo yugo, Hechos capítulo 15, verso 10. Se celebra en el año 51 el primer concilio en Jerusalén. ¿Qué es un concilio? Es un concilio religioso, sí. Se juntan todos los apóstoles, determinan darle dirección a la doctrina neotestamentaria. ¿Cómo a partir de lo que ellos digan la iglesia se va a direccionar? ¿En qué creemos? ¿Por qué creemos? Entonces ellos dicen, algunos hay que guardar la ley de Moisés, cumplir todos los mandamientos del Antiguo Testamento, circuncidarse, guardar el día de reposo, ceremonias, leyes, ritos. Pero otro sector dentro del concilio, capítulo 15 de Hechos, dice, a ver, si
todo lo antiguo de Moisés hubiera sido eficiente, no hubiera hecho necesario que venga Cristo a morir. Porque cumpliendo la ley de Dios ya nos hubiéramos acercado a Dios. Pero como el hombre se vio frustrado al no poder cumplir la ley de Dios y por eso era condenado, vino Cristo, un nuevo orden, nuevo sacrificio en Él y todo lo demás. Entonces, un apóstol dijo, ni nuestros padres ni nosotros pudimos cumplir el yugo de la ley. Sí, hermanos. La religión también es un yugo que te ata. La religión también es un yugo y el legalismo es un yugo que te condiciona. Aún en la iglesia cristiana neotestamentaria, nosotros, hay gente religiosa. Hace poco vino alguien y le dijo a mi señora, pastora, por fin la veo de pollera. Porque mi esposa a veces ministra de pantalón. La pastora no le dijo nada para no faltar al respeto, porque encima se trató de un varón. Eso es un yugo de religión, de legalismo. Pablo dijo, donde no hay griego ni excita, judío ni griego, varón o mujer, esclavo o libre, Cristo es el todo y en todos. Jesús te ama de pantalón, de pollera, de lo que sea. Déjalo eso para cuando estaban bajo la ley. La religión y el legalismo es un yugo que ata y que condiciona. Porque entonces si viene alguien nuevo le vas a decir, no. Acá no entras a la iglesia si no me venís vestidito de corbata o de pollera a la mujer o de corbata al hombre. No, hermanos queridos. Como conociste a Cristo y bueno, Dios irá después poniéndote a vos de acuerdo a tu vida el criterio cómo vestirte. Amá a tu hermano como es, aceptalo como él cree y bajo su conciencia delante de Dios está. Pero no pongas tropiezo. Porque esto se lo dijeron a alguien que está en autoridad y que tiene madurez para sobrellevarlo. Pero si esa misma persona se lo dice a alguien débil en la fe, ¿qué pasa? Las tradiciones, la religión, el legalismo no conduce a nada. Es un yugo que te ata, que te condiciona, que no te deja ver la libertad en Cristo. Hay algunos que usan pollera larga, pero también tienen una lengua larga. Una vez se le acercó en el tabernáculo metropolitano de Londres una mujer a Spurgeon. Y en ese tiempo se usaba un jabot. ¿Cuántos saben lo que es un jabot? Y era largo el jabot porque Spurgeon era peticito y gordito. Y el jabot lo usaban los predicadores un poco más altos, delgados. Entonces el jabot a Spurgeon le quedaba largo y encima sobre la panza. Entonces se acerca una dama muy distinguida, muy prolija, y le dijo, señor predicador, tengo algo que decirle. Dígame, señora. Y la mujer muy distinguida se acercó y le dijo, su corbata o su jabot es demasiado largo, no le queda bien. Permítame usted ir a buscar una tijera y cortárselo. ¿Cómo no, señora?, le dijo. Cuando la mujer distinguida se acercó con la tijera para cortarle, le dijo, primero permítame a mí decirle algo. Présteme la tijera porque yo veo que también su lengua es demasiado larga. Termino con esto. Segunda de Corintios 6:14 dice algo interesante acerca de los yugos también. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Mayormente utilizamos este pasaje nosotros para decirle a los jóvenes, no te pongas de novio con una chica inconversa. O al revés, a una chica cristiana le decimos, no te pongas de novio con un chico inconverso, porque en un yugo desigual, la Biblia dice, no te unas, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿En qué concordia Cristo con Belial? No hay empatía, no hay feeling, no hay nada que los asocie. Entonces la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero también quiero decirte que una sociedad económica, de trabajo, una sociedad laboral, unirte con un yugo desigual te puede traer problemas porque vos sos una persona de fe, vos vas a querer hacer las cosas que tienen que ver con la santidad, con el buen orden, con la honestidad. Y si estás en yugo desigual, en una sociedad ilícita en el mundo espiritual, con alguien, te puede traer conflicto, problemas, no vas a compartir las mismas cosas. Quiero decirte que el yugo desigual, yo le llamo el yugo antagónico. El antagonismo son dos fuerzas enfrentadas entre sí. Y hay veces no es necesario hacer alianza con un inconverso para estar en yugo desigual. Vos podés estar sin asociarte con nadie, pero estar bajo un yugo desigual en tu propio corazón. Estás con Cristo, pero todavía seguís coqueteando con cosas que son contrarias a Cristo. Diga conmigo, hola. El yugo del antagonismo, el yugo de la controversia. Dos pensamientos y dos naturalezas enfrentadas. De ese yugo también tenemos que ser libres. Esa carga tiene que ser quitada. Ese yugo se tiene que podrir a causa de la unción. Ahora, el último, y no me da tiempo si no puedo seguir con 10 yugos más si quiere. Lucas capítulo 13, verso 16. Jesús sana a una mujer. Y a Jesús se lo cuestiona no tanto por sanar a la mujer, pobrecita, estaba encorvada como una U, tenía su columna como una U, caminaba encorvada, tenía como una joroba. Jesús la sana, le devuelve la vida a esta pobre mujer. Entonces a Jesús se lo cuestiona y se le dice, en el día de reposo, mire el yugo del legalismo y de la religión, en el día de reposo no es lícito sanar. Entonces Jesús le dice, si a cualquiera de ustedes se le cae la oveja o un asno en un pozo, por más que sea día sábado, por más que sea día de religión, ¿no van a ir a sacar ese pobre animal o lo van a dejar morir? ¿Cuánto más esta hija de Abraham necesitaba ser libre de la atadura de la enfermedad, aun cuando sea un día religioso? Pero me gusta la expresión, a la que Satanás ató 18 años. La enfermedad también es un yugo que tiene que ser podrido por la unción. Que estoy diciendo que Jesús tiene poder para sanar. Porque hay gente que no se sana, no sé, ni me interesa saberlo. Pero también sé que hay gente que se sana. Y hay gente que experimenta un milagro. ¿Qué es un milagro? No sé, por eso es milagro. Si pudiéramos explicarlo, dejaría de ser. Milagro es cuando algo natural se altera por lo sobrenatural. Yo lo único que sé es que Jesús sana a los enfermos. Que Jesús rompe los yugos de los que están cautivos. Y lo único que sé es que a partir de ahora sé en quién apoyarme y sé cuándo volver a Dios.